Y nos vamos al número 5, y el número 5 en numerología tántrica es la maestría. El número 5 es ser maestro, maestra, ser sabio, sabia. El número 5 también nos conecta con nuestra sabiduría interior, nos conecta también con la sabiduría del cuerpo físico. Y esta carta, el Hierofanto Sumo Sacerdote, es una carta que en general a mis estudiantes les suele costar mucho, porque ya partimos con estas cartas que son más escenas que personajes. Acá lo que tenemos es un personaje, pero que es una escena al mismo tiempo. Tenemos un sacerdote, ¿cierto? Hierofante significa sacerdote, es como la visión griega de los sacerdotes que eran asesores de los políticos, de los dirigentes políticos en la antigua Grecia, Roma, Egipto, etc. Ese es el concepto de hierofante, ¿ya? Ya tenemos que los dos pilares no son ni blancos ni negros, sino ligeramente grises. Por lo tanto, acá esta división consciente-subconsciente ya no existe, se amalgama, se une, se junta. Tenemos en el hierofante también una corona triple, nuevamente el número 3, ¿cierto? La conexión divina con el número 3 como las facetas de Dios, universo, creador. Tenemos acá este báculo que también tiene 3 niveles, y acá también tenemos 3, ¿cierto? Como palitos que salen de su trono. Tenemos el mudra del hierofante, que habla de la conexión divina, ¿ya? Que es este mudra así con las manos. Y tenemos a 2 personas a sus pies. ¿Por qué nos cuesta el hierofante? Si es que hay alguien acá que le cueste. El hierofante cuesta porque lo primero que tiene tu subconsciente como información es la información de los sacerdotes católicos. Y si has tenido quizá alguna historia compleja con el catolicismo, quizá el hierofante es una carta que te causa rechazo. También el hierofante nos conecta mucho con un abuelo o anciano, y si también has tenido experiencias quizá con hombres de la familia difíciles, quizá también te causa rechazo la carta por eso. Es normal, yo eso lo he visto en mis más de 100 alumnas, por lo menos la mitad del hierofante es una carta que les cuesta mucho. Vamos a ver al hierofante como la polaridad distinta de la sacerdotisa. Si la sacerdotisa estaba gestando, estaba siendo consciente, estaba en su interior, el hierofante está en él afuera. Está predicando su conocimiento a estas personas, que podrían ser unos monaguillos, podrían ser sacristanes, ¿cierto? Como les queramos llamar, estas personas que ayudan. Los dibujos de los ropajes de los sacristanes son las casas reales de Francia, ya representa la unión de las casas reales. En un mazo que yo se los recomiendo mucho, que es el mazo de la Revolución, que es un mazo que hizo una artista chilena, que se las dejo acá, que es Jenny Riot. Ella ilustró cada arcano mayor en función de lo que ocurrió en el estallido social. Y en ese mazo, el hierofante es el profesor. Y es un profesor ahí encendiendo las conciencias de sus estudiantes. Por lo tanto, el hierofante, primero que todo, nos habla de la sabiduría o de la maestría. Nos habla también de la seriedad y nos habla también de cómo yo me comprometo con mis ideas, sean cuales sean. Por lo tanto, ¿por qué el profesor? Porque el hierofante, porque habla de cómo yo tengo ideas y se las predico a la gente. ¿A ustedes les ha pasado que a veces como que se les meten unas ideas y se las empiezan a predicar a las personas? Y, por ejemplo, a mí me pasó cuando me hice vegana. Yo empecé a predicar el veganismo hace muchos años atrás, ya no lo predico, no se lo predico a nadie, la verdad. Por ejemplo, cuando tú sientes que tu ideología podría mejorar la vida de mucha gente y tú te pones a predicarla, como lo que pasa, por ejemplo, con la política, ¿no? Ese momento es el sumo sacerdote o el hierofante. Por lo tanto, el hierofante ya pensó, ya gestó en la suma sacerdotisa las ideas, ya se conectó con sí mismo, ahora está listo para salir a mostrar estas ideas. Y estas ideas para esta persona son sagradas, por eso el mudra, por eso la triple conexión divina. Esta idea es sagrada para mí, es como la seriedad con la que uno se toma, por ejemplo, su convicción política. El hierofante también puede ser una situación guía o persona guía, habla de un vínculo externo con lo sagrado, con lo divino, y habla también de la autoridad. Por lo tanto, el hierofante sumo sacerdote también nos habla de comunicar nuestras ideas a las personas y obviamente en ese escenario tratar de convencer personas eventualmente. Por lo tanto, los invito y las invito a mirar al hierofante sumo sacerdote más allá del sacerdote católico.
sino como la conexión divina con lo que para mí es sagrado y cómo yo lo comparto con la gente. El sumo sacerdote puede ser una persona muy sabia, una persona que sabe mucho. ¿Y qué es lo que nos pasa a los seres humanos? Que delegamos la sabiduría en otros y otras. Nos cuesta creer en nuestra propia sabiduría. El hierofante también es una carta que nos habla mucho de ser muy bueno en algo. Ya estamos en la carta 5, estamos alcanzando la maestría. Ya no somos solo el mago ahí con mis cositas en la mesa. En el sumo sacerdote ya las mezclé, hice una magia con eso y ahora yo esa magia se la cuento a la gente. Estos ropajes del hierofante también son rojos porque se necesita ímpetu para esto. Por eso me hace sentido que en el mazo de la revolución el sumo sacerdote o hierofante sea el profesor, una persona que promueve ideas, que se erige como un líder político, un líder social. El sumo sacerdote puede ser un cargo de poder en un sindicato, en una junta de vecinos, puede ser una situación donde hay mucho conocimiento de por medio, donde hay mucha sabiduría. Y ahí, si se fijan, tenemos en chiquitito el glifo de Tauro. ¿Lo ven? Ahí. Ese es el glifo astrológico de Tauro. Y Tauro, como les decía adelante, nos habla del cuerpo físico, del dinero, y nos habla también de la testarudez, de las ideas fijas. Tauro es el único signo fijo de tierra. Entonces, el hierofanto, somos sacerdotes, una persona de ideas fijas o una situación muy fija. Ante la pregunta, ¿me van a pedir matrimonio con el hierofante? Sí, pero puede ser que sea un poco una persona muy tradicional. No sé si va a ser tan aventurera como el loco o como el mago. Puede ser una persona muy tradicional, muy cuadradita. ¿Me van a hacer contrato indefinido? Sí, te vas a quedar mucho tiempo. Hay algo muy fijo ahí en el sumo sacerdote. Por lo tanto, reitero, no es una carta buena ni una carta mala, simplemente habla de la expansión de las ideas, la expansión de la sabiduría, la comunicación de estas ideas a personas de distinto tipo. Por eso también tenemos a estas dos casas reales unidas, escuchando al sacerdote en el mismo nivel. Esta llave que está acá nos habla del acceso a la sabiduría, el acceso a la conciencia. Muchas veces delegamos en el sacerdote, en una amiga, en un profesor, en un maestro, nuestra sabiduría, y finalmente esta carta también nos invita a mirar que la sabiduría está en nuestro interior. ¿Cómo sería el hierofante en baja vibración? Puede ser una persona demasiado rígida en sus ideas, muy intransigente, sí. Puede ser alguien que se aproveche de su poder y que se aproveche de ese poder para gobernar sobre otros. Por lo tanto, el hierofante en baja vibración podría ser alguien que se aproveche de su poder, que se aproveche de lo que puede expandir, que se aproveche de su liderazgo. También puede ser alguien chanta. Más que no practique lo que predique, que diga ideas o se comprometa con ideas no, en las que no crea. Entonces puede ser alguien muy rígido, muy intransigente, que en realidad promueva ideas en las que no cree, que no son sagradas, porque este triple símbolo, la triple cruz, el triple báculo, la triple corona, habla de lo sagradas de esas ideas para mí. El sumo sacerdote también puede hablar de una situación maestra, una situación muy sabia, muy solemne, espiritualmente hablando inclusive, de la sabiduría de alguien o algo, una situación a la que yo me enfrento que es solemne quizá. El hierofante puede ser ese profesor pesado que uno tenía en la universidad, que te ponía puras malas notas, y que también hacía cosas que nadie más hacía y se aprovechaba un poco de su poder, por supuesto que también puede ser eso. Y finalmente la carta nos indica que la sabiduría que delego en otros, en realidad está en mi interior. Puede ser muy apegado a lo establecido, puede ser muy tradicional y puede ser una persona muy fría, súper fría. El hierofante, frialdad, la sacerdotisa, frialdad. El calorcito lo encontramos en la emperatriz y en el emperador. Y bueno, y en el loco, que el loco es loco, pues el loco es aventurero, interesante, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, con respecto a si te vas a enamorar de alguien, el hierofante podría hablar de una persona un poco fría, no tan aventurera, sexualmente quizá un poquito reprimida también, porque está muy apegada a sus ideas, a su mente. Llama mucho la atención esta corona tan grande que tiene sobre la cabeza el hierofante, por lo tanto su mente es importante, su conexión de ideas ahí. El número 5 también tiene mucho que ver con el cuerpo físico y con cómo dominar nuestro cuerpo físico también es una maestría en la tierra.
Ya, así que el hierofante, que también es una carta sentada, podría hablar de la rigidez corporal también, por supuesto.